Mi nombre es David Schmidt y soy ciudadano americano. Los hechos que relataré a continuación son en parte realidad y en parte, tal vez, alucinaciones mías, provocadas seguramente por la ingesta de alcohol y otras drogas. No intentaré aquí discernir cuáles hechos son reales y cuáles son ficticios, pues mi propósito es contar la historia tal como la viví en su momento y prevenir a los desavisados sobre los peligros que conlleva la curiosidad a lo desconocido. Debo enfatizar que no estoy loco y que siempre conservé la cordura así como la compostura, y que dejo al criterio del lector el decidir si la relación de los portentos que viví son ciertos o no. Hace ya algunos años, tras haber terminado mis estudios, los cuales fueron de periodismo, decidí hacer un viaje por Latinoamérica, para así poder conocer sus costumbres y mitos, sobre los cuales ya había escuchado y que me fascinaron. Mi interés deriva del hecho de que siempre me gustaron las leyendas y mitos de los indios americanos, pero cuando me adentré en sus orígenes descubrí que eran en su gran mayoría de construcción bastante reciente. Esto se debía a que los indios norteamericanos, siendo nómadas, no tenían el tiempo necesario para desarrollar sustancialmente su espiritualidad, en comparación de los pueblos sedentarios. Pero ya que actualmente precisan de mucha mítica y leyenda, por cuestiones publicitarias de sus casinos y reservas, las han creado por encargo. Fue gracias a esta decepción que decidí visitar lugares cuyos indígenas siempre fueron sedentarios y que desarrollaron una mitología espiritual más avanzada y remontada hacia bastante tiempo atrás. Fueron muchos los países que visité, principalmente de la costa oeste latinoamericana, ya que planeaba volver bordeando los países de la costa este. Pero el lugar en que me demoré más fue un país llamado Bolivia. Los motivos de la demora fueron, sin embargo, una cuestión fortuita y no planificada, pues el momento en que llegué se desató una huelga de mineros, los cuales bloquearon los caminos y quedé atrapado en la pequeña ciudad de Oruro. El país era de economía casi íntegramente extractivista y fundamentalmente minera, por lo que se imaginarán ustedes lo mucho que significaba para la nación una huelga de ese sector. Durante mi estadía hice amistad con una antropóloga llamada Magali Campos, quien me llevó paulatinamente a descubrir la rica y colorida cultura del local, la cual fue revelándose de manera muy agradable y amistosa. Sin embargo, percibí que lo que se me dejaba ver era algo muy superficial, algo para mostrar a los extranjeros y lucrar con el turismo. Sabía que había mucho más por debajo, costumbres y leyendas míticas que se remontaban a los siglos y poseían en sus signos la señal de lo indescifrable y de aquello que había estado buscando. Pedí a Maggie que me mostrara más sobre los misterios de esta cultura y después de algunos ruegos decidió llevarme con los mineros. Gracias a ella, descubrí que la minería estaba íntimamente vinculada con sus ritos y costumbres, lo cual era perfecto para mis planes, pues al mismo tiempo que documentaba fotográficamente la huelga, podía averiguar sobre sus ritos paganos. Maggie me contó que muchos de los ritos eran de índole agrícola, como es común en países subdesarrollados, y es por esto que algunas de sus principales deidades son las relacionadas a la cosecha, como la madre tierra, que en el país es llamado Pachamama. Pero lo interesante del lugar es que todo viene en pares, incluidos los dioses, y la pareja de la Pachamama es el dios del inframundo Wari, de quien se decía que trabó una batalla con los dioses del cielo por amor a la hija del sol. Averigüé más sobre la leyenda y me enteré de que en dicha batalla el mítico Wari desató sus más grandes plagas, siendo estas un sapo, una víbora, un lagarto y una colonia de hormigas,
todos de tamaño descomunal. Aún así, el citado dios perdió la lucha. Sus plagas fueron transformadas en piedra y él mismo fue desterrado al inframundo. Toda la leyenda me resultó bastante interesante, y más aún por el hecho de que su sistema de creencias estaba mezclado con la religión católica, lo que se veía reflejado en las costumbres y ofrendas que los mineros entregaban a la Pachamama, las llamadas coas. Tuve muchas oportunidades de presenciar estos rituales de ofrendas junto a Maggie, pues los hacían casi en todos los lugares de trabajo. Son muy similares a las ofrendas de retribución que vi en otros países y están compuestas principalmente por los frutos de la tierra que se queman para transportarlos al mundo de los dioses, con la salvedad de que el ritual está asociado a un descomunal consumo de alcohol y desenfreno por parte de los participantes. Magali me contó que los rituales realizados en las ciudades son mucho más tranquilos y recatados en comparación con los del campo y las minas, lo que me asombró en sobremanera. Fue en ese momento que el maldito gusano de la curiosidad corroyó mi mente, pues cometí el grave error de pedirle que me llevara a ver uno de esos rituales paganos y desbocados. La muchacha pareció hesitar por un momento y luego se decidió del todo. Me dijo que en unos días me llevaría a una huilancha en una de las minas cercanas. Tras un par de días, me permitieron al fin sacar fotos y nos dirigimos una tarde soleada a la mina de San José, donde conocí a Pedro, Evaristo y Marco, un grupo de mineros cooperativistas amigos de Maggie. Ellos se encargaron de presentarme al resto de los mineros, que si bien no se sintieron extrañados con la presencia de un gringo, me miraban recelosos. Fuimos a la bocamina y me dijeron que la ceremonia comenzaría en cuanto llegara el yatiri, que era el médico brujo que realizaría el ritual. Yo ya sabía de antemano que el ritual consistía en la ofrenda de una llama, que es un animal de la región, y que el mismo sería ofrecido a la Pachamama para asegurar la abundante productividad de la mina. Me sentí un poco nervioso durante la espera al yatiri, pero mis ánimos se calmaron al ingerir el alcohol que me ofrecieron y al masticar las hojas de coca que me entregaron. Y no estoy hablando de algún licor, pues realmente era el alcohol medicinal puro el que me fue ofrecido. No pude rehusarme, pues Maggie me dijo que sería una grave ofensa rehusar cualquier convite que me hicieran, por lo que tampoco pude decir que no cuando me entregaron los 3 puñados de hojas de coca frescas. Pensé que la planta causaría efectos psicotrópicos en mi organismo, pero no me preocupé mucho, pues en mi juventud ya había consumido cocaína varias veces y estaba acostumbrado a sus efectos. También me fue entregado un pedazo de alguna sustancia que dijeron ser ceniza, supuestamente para extraer mejor el jugo de la coca. No obstante mis preocupaciones, las hojas de coca y la supuesta ceniza tan solo me adormecieron la boca, y el alcohol, debido a cortos sorbos, no llegó a embriagarme como había imaginado. El tiempo transcurrió rápidamente y el yatiri se hizo presente. Era un hombre anciano, pero de contextura fuerte. Su rostro era duro y sus ásperas facciones eran acentuadas por el hecho de que tenía un ojo totalmente blanco, debido tal vez a un accidente o enfermedad. Vestía pantalón de bayeta, abarcas y un chulo de la región, todo rematado con un poncho rojo. Se llamaba Genaro. Inmediatamente mandó a los mineros a hacer una fogata y traer los implementos para la ceremonia, y fue obedecido en el acto. Supuse que fue esto lo que dijo por las acciones de los mineros, pues el yatiri hablaba en quechua, un complejo lenguaje de la región. Una vez que la hoguera estuviera bien encendida, trajeron un tejido de vistosos colores sobre el cual se había dispuesto la enorme coa. El yatiri tomó cada una de las galletas de azúcar que ésta contenía
grabada con místicos símbolos y murmurando una enigmática letanía. Las alzaba frente a él y las volvía a colocar sobre el tejido. Después de terminar el ritual de las galletas, extrajo algunas hojas de coca de una pequeña bolsa que llevaba en su pecho y las colocó junto con el resto de la ofrenda, todo acompañado de aquel cantar indescifrable. Finalmente, sacó unos polvos misteriosos de una pequeña bolsa y los esparció por encima de la coa, mandando colocar el tejido con todo aquello sobre el fuego. La ofrenda comenzó a quemarse. El humo se elevó a lo alto y un agradable olor a incienso se esparció por el lugar. Fue entonces que trajeron a una enorme llama blanca, a la que amarraron las patas y tumbaron al suelo. En ese momento me encontraba en una especie de sopor producido por el alcohol y el consumo de coca, pero era plenamente consciente de mí mismo. Y aunque mi estado era de tranquila somnolencia, comencé a angustiarme por el destino del animal. La verdad era que nunca había visto morir a un animal tan grande. Tan solamente había visto a un alce atropellado en mi país natal, pero ya estaba muerto cuando lo vi. Un cierto desespero me llenó, pero no podía hacer nada. Era un invitado en aquel ritual ancestral que tanto había querido presenciar. Y aunque hubiese podido hacer algo, no lo habría hecho, pues a esas alturas parecía que la muerte del animal ya era cosa inevitable. El yatiri continuaba recitando sus misteriosas letanías, mientras tomaba al animal asustado por la quijada. Antes de que su rostro se perdiera bajo el manto del anciano, pude ver los ojos del animal, y en ellos vi grabado el terror a lo que le esperaba. El viejo brujo sacó un cuchillo de su poncho y lo acercó a la garganta de la llama y comenzó a cortar. El sonido que hizo la hoja al cortar el cuero fue casi insoportable para mí. Pareció inundar mi alma y dilacerarla en pedazos. Casi podía sentir el cuchillo en el cuello, como si cortase mi propia garganta. Al principio la carne solo se abrió y el animal soltaba un gemido ronco, pero luego se hizo el silencio absoluto y una ola carmesí salió de las venas de la llama. En ese momento tuve que mirar en otra dirección, pero el sonido del cuchillo sobre el cuero y la carne continuaba destrozándome los oídos y el alma. No sé cuánto tiempo pasó, pero aquel sonido aterrador fue reemplazado por el murmullo de agitación, y cuando volví la vista me deparé con los mineros recogiendo la sangre que emanaba del animal en recipientes plásticos, y también vi al yatiri regando la tierra y la bocamina con esta sangre, siempre canturreando sus inteligibles palabras. Vi también cómo tomaba un pedazo de mineral y vertía sangre sobre él, seguramente para asegurar la productividad de la mina. Luego de que terminaran con estos rituales, procedieron a mezclar lo que quedaba de sangre con alcohol en una jarra plástica. Y cuando vi a Marco llegar con una bandeja llena de vasos, una terrible certidumbre se apoderó de mi mente. Tendríamos que beber la sangre del animal. Tal vez hubiera podido evitarlo si lo hubiera querido, pero la verdad es que ya me encontraba algo ebrio por el alcohol, y la mórbida curiosidad de conocer el sabor de la sangre fresca me llenó. Llegó mi turno, tomé el vaso de las manos de Genaro y sorbí la macabra poción. Tenía un horrible sabor metálico, tibio y acre a la vez. No pude terminar de beber y vomité lo poco que había tomado. Los mineros y el yatiri rompieron a reír en carcajadas. Me sentí sumamente avergonzado. Era evidente que los mineros medían mi hombría y había fracasado. Tras el bochorno de la sangre continuaron con el ritual. Despellejaron al animal y extrajeron sus extrañas. El olor era insoportable. El yatiri inspeccionó detenidamente las vísceras de la llama, por lo que supuse que realizaba una labor de necromancia. En determinado momento, el intestino grueso reventó
dejando salir todo su contenido de estiércol, impregnando el ambiente con malignos y viciados vapores irrespirables. Esto no agradó en absoluto a la concurrencia, y pude notar que las artes de adivinación del temible anciano daban noticias de muy mal augurio. El Yatiri ordenó que se limpiara el lugar, y rápidamente colocaron las entrañas en un hueco cavado en las cercanías, y las cubrieron con algo de tierra, pero ni así disminuyó el nauseabundo olor. Después de eso, trocearon hábilmente la carcasa muerta de la llama y colocaron la carne a hervir en una olla enorme. Y cuando hicieron esto, deduje que el sacrificio sería al mismo tiempo el alimento de ese día. No me equivocaba, pues cuando la carne hubo cocido, nos repartieron grandes pedazos a todos los presentes. Debo decir que me fue un poco mejor con la carne que con la sangre, pues a pesar de encontrarme impresionado por tener en las manos un alimento que hace poco estaba vivo, ya había comido algo de carne de caza y el gusto era algo similar. La merienda fue empañada, sin embargo, por el hecho de que los vientos cambiaron y el humo nos envolvió sin llegar a subir al cielo. Esto fue motivo de comentarios y preocupación entre los hombres. Tras terminar el alimento, los mineros recogieron hasta el último hueso del animal y los colocaron en una bolsa. Para ese entonces, el fuego de la hoguera ya se había consumido y el anciano brujo analizaba detenidamente las cenizas, pero las formas que se dibujaban en los blanquecinos restos no parecían agradarle. Dejó las cenizas y fue a conversar con los representantes de la cooperativa de mineros, que eran justamente Pedro, Evaristo y Marco. Un hondo pesar se dibuja en sus rostros tras la reunión con Genaro, y profundamente preocupados, terminaron con el ritual, que consistió únicamente en enterrar las cenizas y los restos de la llama en el hoyo que contenía las entrañas. A estas alturas me encontraba completamente borracho. El alcohol había terminado de hacer su efecto en mí y tuvieron que ayudar a Maggie a retirarme de la mina en un taxi. No recuerdo más sobre el ritual de la huilancha, pero Maggie me dijo lo que yo suponía, que los augurios habían sido nefastos. Llegué a mi hotel un poco más en mis cabales y tras dormir la resaca esa noche, desperté sin malestar alguno y transcribí mis impresiones acerca del ritual. Posteriormente continué documentando la huelga minera y adentrándome en las costumbres de los mineros sin mayores contratiempos. Algunos días después vinieron a verme los 3 mineros que había conocido en la huilancha y me invitaron a participar de otra coa, un poco más privada. Les dije que Maggie y yo iríamos con mucho agrado, pero me dijeron que aquel ritual era solo para hombres y que sería mejor no mencionarlo a mi amiga, pues podría molestarse. En ese momento debí sospechar algo, pero la curiosidad y mis deseos de documentar un ritual eminentemente masculino nubló mi juicio. Me dijeron que la coa sería a una huaca, que es una piedra que representa a alguna deidad, y que en ese caso sería al Hampatu, que es el nombre quechua del sapo. Acepté inmediatamente, deseoso de conocer una de las mencionadas huacas, y pregunté cuándo sería el ritual. Entonces se miraron un poco recelosos y me dijeron que pasarían a buscarme esa misma noche. Tan solo ahora sé el motivo de que pasara esa tarde con una cierta angustia royéndome el alma, y era porque mi cuerpo ya sabía lo que se avecinaba. Cuando llegó el momento y los 3 mineros se aparecieron en el hotel, tuve el impulso de negarme a ir, pero no encontré ninguna excusa y me dejé llevar. Subí a la camioneta que esperaba afuera y nos marchamos en silencio, adentrándonos en la noche por un camino hacia las afueras de la ciudad. Durante el camino me dieron coca y lejía, que no rehusé, y comencé a masticar.
No puedo precisar cuánto tiempo avanzamos, pero en algún momento salimos a un camino de tierra, y un poco después estábamos en el lugar que habría de atormentar mis sueños por el resto de mi vida. Paramos junto a una serranía rocosa, y allí se encontraban los mineros, encendiendo una hoguera, y también estaba Genaro, el terrible anciano de la huilacha. En cuanto bajé, me inspeccionó, y me dio de beber un brebaje que no pude identificar, pero pude percibir que tenía bastante alcohol. Me llevó delante de una enorme roca, y me dijo que esa roca era el Hampatu, el sapo, la huaca que adoraba, la antigua plaga de Wari, y que la coa de ese día sería para pedirle por la suerte de la mina. Todos bebimos alrededor del fuego, mientras preparaban la manta con la ofrenda al sapo, y poco a poco el alcohol comenzó a hacerme efecto. Por algún motivo, mis sentidos se agudizaron y pude escuchar el sonido de la noche, el susurro del viento y los sonidos de los animales e insectos. Fue entonces que escuché un muy débil y casi imperceptible croar a mis pies. Era un minúsculo sapito negro que se arrastraba junto a mi zapato. No debía ser más grande que la uña del meñique, pero estaba milagrosamente vivo. Me puse a inspeccionarlo, maravillado, viendo sus rápidos movimientos, y descubrí que no estaba solo, que había muchos caminando por el piso. Me dije que debía haber algún charco por las inmediaciones y que tal vez los pequeños sapitos habían salido del agua para cazar insectos. Mientras veía a los sapitos, recordé el ritual que había venido a celebrar y pensé que era estúpido centrar mi atención en los pequeños sapos y no en el motivo primordial de mis viajes. Levanté la mirada y vi que la escena continuaba idéntica, con los mineros bebiendo y el yatiri susurrando sus misteriosos cánticos. Como no había nada más que hacer, comencé a observar la roca que decían ser el sapo, y la verdad es que distinguí en ellas las formas del animal. El macizo central hacía de cuerpo, dos especies de cilindros delanteros eran las patas, y encima de una grieta que formaba la boca, dos salientes hacían de ojos. Debía tener como unos 3 metros de altura, y si alguna vez fue un sapo de verdad, habría sido aterrador. Genaro se acercó y me dio otro vaso de la bebida. Yo lo tomé sin vacilar. Entonces mandó colocar la manta en la coa. La pusieron en el fuego. Una densa humareda se desprendió irguiéndose lozana hacia lo alto, y por algún motivo inexplicable, eso me hizo sentir en paz y esperanzado. El yatiri se dirigió hacia el sapo y lo llamó por su nombre en quechua. Le ofreció coca y cigarrillos encendidos. No sé si fue una alucinación o un reflejo de la luz de la fogata, pero me pareció que la grieta se abría como una enorme boca y tomaba rápidamente las hojas de coca. Cuando la curiosidad por el suceso imposible era ya insoportable, me sorprendí al ver a Genaro colocando un cigarrillo encendido en la boca del sapo, y tuve la impresión de ver a la roca fumar. Miraba una y otra vez y la roca continuaba inmóvil, pero al mismo tiempo aparentaba más y más ser un sapo petrificado, queriendo moverse. Pensé en enloquecer. Quise apartar la mirada del maldito sapo de piedra, pero las danzantes llamas de la hoguera perturbaban mis sentidos. Dirigí entonces la mirada hacia el suelo, pero me asusté aún más al verlo cubierto de miles de sapos de todos los tamaños. Los había minúsculos como el primero que vi, pequeños, medianos y enormes, del tamaño de un perro. Estábamos completamente rodeados por todo tipo de sapos. No quise creer lo que veía, entonces me puse rígido y miré al cielo, temeroso de tener más visiones. Los mineros me observaban serios e intrigados.
mientras el yatí echaba sendos vasos de alcohol a la fogata, elevando enormemente las llamas y creando sombras espectrales que no me atrevía a mirar. Pero la perversidad del hombre es grande y sus deseos de destrucción lo son aún más, pues miré hacia la roca y vi allí, espantado, al monstruoso rey de los sapos, gigantesco, ventrudo, con esa asquerosa piel propia de los batracios, fría, húmeda y viscosa, de un verde nauseabundo. Se encontraba masticando las hojas de coca y fumando el cigarro ofrendado, observando la coa desde lo alto, con desdén, como si fuera el amo y señor del mundo, mientras Genaro susurraba sus misterios en quechua y avivaba el juego con alcohol. Bajo él, su séquito de sapos se movía en desespero, mientras yo deseaba huir en una alocada carrera, pero no sé por qué me encontraba petrificado. El horrible yatiri hizo un movimiento con la mano y gritó algo que no pude entender. Entonces, el monstruoso sapo dirigió su maldita mirada hacia mí y quedé fulminado con sus hipnóticos ojos. Desde ese momento no recuerdo bien las cosas, pues la memoria me falla, y de cualquier manera no podría explicar lo poco que vi. Sí pude darme cuenta de que mi presencia no fue del agrado de aquel sapo, pues desvió la mirada y la dirigió hacia Marco. Pareció observarlo con agrado, mientras los mineros caían de rodillas apesadumbrados. Entonces abrió su boca descomunal y como un disparo lanzó su pegajosa lengua al pecho de Marco, trayendo consigo su corazón palpitante. Marco y yo caímos al suelo al mismo tiempo, y desde el suelo, antes de desmayarme, pude ver a cada uno de los cientos de sapos inmóvil en su lugar, mascando su coca y fumando sus cigarros, y debajo de cada uno crecía un pequeño montón de monedas de oro. Antes de que las nieblas nublaran mi mente, pude ver al maldito y monstruoso Jampatu observándome con desprecio desde su trono de oro. Desperté en el hotel con un portentoso dolor de cabeza. Había dormido todo el día y Maggie esperaba preocupada por mí, pues desaparecí por casi 3 días. Me dijo que una desgracia había ocurrido en la mina y que Marco murió en un derrumbe. Fue entonces que recordé lo sucedido como en un confuso y lejano sueño. No quise asistir al entierro simbólico y una fuerte angustia me aquejó desde aquel momento. Estaba seguro de que los mineros me habían drogado y que fueron ellos los que mataron a Marco en el ritual, pues no quise creer en las alucinaciones del terrible sapo. Arreglé en el acto mis cosas y decidí concluir allí mismo con mi viaje, regresando inmediatamente a los Estados Unidos. Desde esa época he dedicado mis días al trabajo de oficina y he llevado una vida tranquila y despreocupada, archivando mis apuntes y fotos en un cajón olvidado de mi escritorio. Pero ahora, tras tantos años transcurridos desde lo acontecido, decidí en un mal momento trabajar sobre mis escritos otra vez. Y es justamente ahora, al final de mis días, que la maldita angustia vuelve a quejarme con la fuerza devastadora de un huracán. Pues, al revisarlo todo, al fin me he dado cuenta de que la ofrenda para el sapo iba a ser yo.